Por temas de respeto, porque hay personas que posteriormente verán esto, mi nombre es César Garzón, tengo el honor, el gusto, es un placer tener o estar al frente de esta iglesia llamada Lighthouse Iglesia Integral, originando desde Bogotá, Colombia, para todas las naciones. Bien, gracias, muchas gracias. El día viernes, antier, estuvimos por acá con mi esposa haciendo unos arreglos. Necesitábamos hacer pues más que arreglos, como instalar unas cosas en el segundo piso, y eso demandaba de mi parte usar taladro, broca, destornillador, martillo, chazos, y les confieso, yo la verdad no soy muy hábil con eso, no soy tan hábil como quisiera. La mayoría de veces no me rinde mucho. Y recordaba el viernes como hace casi 2 años, no sé cuánto exactamente, hubo también una obra en el segundo piso para los niños, y la persona que estaba haciendo eso no pudo continuar. El caso es que me tocó venir a mí a terminar. Básicamente era colgar una puerta corrediza que tenemos ahí, pero eso implicaba taladrar el techo, meter el chazo, martillar, colocar el riel, instalarle los rieles a la puerta, colgar la puerta, y estaba solo. Y me demoré muchísimo tiempo, casi como 2 horas y media, casi 3 horas, haciendo eso, que la verdad no era complejo, no era tan difícil. Hoy día, pues ya yo miro hacia atrás y digo, oiga, ¿por qué ese día me demoré tanto? Y la gran conclusión, y esto ha sido para mi vida realmente, es que si tú usas las herramientas correctas, vas a ser mucho más efectivo en todo lo que hagas. ¿Aló? Si tú usas las herramientas correctas, vas a ser muy efectivo en lo que hace. Entonces, si usted utiliza el alicate, que son las pinzas, para martillar, pues puede que le funcione, pero ese no es el diseño original del alicate. El alicate es torcer, cortar, apretar, cosas así. Hay personas que con el martillo hacen unas palancas, se hacen una cantidad de cosas, y muchas veces incluso se lastiman. Hay personas que se accidentan usando una herramienta diferente, una herramienta que no corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Hoy le quiero hablar de una herramienta que usted y yo tenemos, una herramienta que usted y yo hemos sido dotados, una herramienta que se nos ha dado en el paquete espiritual cuando usted nació de nuevo, al venir a la iglesia, al conectarse con el Señor, al aceptar al Señor Jesús en su corazón. El Señor lo dotó de algunas herramientas. Usted sabía eso, ¿verdad? Una de esas herramientas se llama la guerra espiritual. ¿Ha escuchado esa frase? Pero hoy le quiero hablar más que de guerra espiritual, de la lucha espiritual, y ya ahorita vamos a aclarar por qué hay cierta diferencia. Pero hoy, y así se llama este mensaje para los que están en casa, para el registro, para los que gustan tomar nota, que los felicito, que veo que son la mayoría, este mensaje se llama la lucha espiritual, y está enmarcado en el tema del espíritu diferente, que es el cierre de temporada de este año, porque estoy seguro que si usted utiliza de forma correcta la herramienta espiritual llamada lucha, usted va a marcar la diferencia en los diferentes entornos en los que usted se mueva, en la casa, en el colegio, en la universidad, con la familia. Bien, entonces por eso es importante hacer buen uso, conocer cómo se utiliza esa herramienta llamada lucha espiritual, porque comúnmente ocurren 2 errores cuando usamos la lucha espiritual. 2 errores generalmente cometen las personas. Número 1 es echarle toda la culpa al diablo de todo. Entonces perdió el año la niña que ha perdido 3 veces el año, y ay, es que el diablo no me dejó concentrar, es que el diablo no me dejó presentar la tarea de química, es que el diablo no me dejó recuperar. ¿En serio? ¿De verdad el diablo fue el que hizo todo eso tan importante? ¿Es usted para que se paralizara el mundo entero y el diablo viniera a hacer que usted no estudiara? ¿No será que usted, mamita, no leyó la lección? ¿Será que usted no se conectó a la hora que era? ¿O será que usted no presentó los trabajos? Muchas veces le echamos la culpa al diablo de las cosas que hacemos, y estamos diciendo, es que el diablo me tentó, es que el diablo me puso una trampa, es que el diablo me puso una cáscara. ¿Ha escuchado personas así? Bien, el otro extremo, el otro error que hacemos, que cometemos al usar la lucha espiritual, es que nada es del diablo, e ignoramos el mundo espiritual. Ignoramos que si hay un ambiente espiritual, ignoramos que si hay Satanás, que hay principados, potestades, legiones, gobernadores. ¿Aló?
Entonces andamos en dos polos, en dos extremos. El que todo le echa la culpa al diablo y el que nada entiende de lo que el diablo hace, de lo que las maquinaciones del diablo hace. De hecho, si usted toma notas, segunda de Corintios 2:11, segundo libro de Corintios 2:11 dice, no ignoren las maquinaciones del diablo. Es decir, nos alerta, nos recomienda, nos inspira a estar pendientes de lo que el diablo hace. Pero no irnos al todo el extremo de que todo es por el diablo, sino estar muy atentos, muy alertas, como un soldado, como un espía. Esas películas de espías que se infiltran, que descargan los archivos, que son con los aparatos tecnológicos más modernos para infiltrarse, para escuchar las conversaciones. ¿Ha visto en esas películas, por ejemplo, James Bond, cosas así? Entonces, lo que nos dice la palabra en 2 Corintios 2:11 es: no ignoren. No ignoren las maquinaciones, no ignoren los planes como el enemigo trabaja, no ignoren la forma como el enemigo quiere dañarnos nuestra vida espiritual. ¿Bien? Porque ¿cómo trabaja el enemigo? Quiero recordarle o explicarle para algunos cómo trabaja el enemigo. La principal arma que tiene el enemigo es la mentira. Se lo voy a repetir un poco más despacio. La principal arma que tiene el enemigo, Satanás, el diablo, es la mentira. Su arma favorita y es la más efectiva es engañarte, engañarnos. Él quiere que nosotros creamos sus mentiras y que actuemos de acuerdo a esas cosas que él está sembrando en nuestras vidas. Mire, Juan 8:44. Hoy hay mucha Biblia porque esa arma espiritual que usted tiene en su bolsillo, en su caja de herramientas llamada lucha, se alimenta, los cartuchos, las balas de esta arma espiritual es la palabra del Señor. Juan 8:44 dice: él, hablando del diablo, Jesús hablando del diablo, dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él, o sea, en el diablo. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces Satanás es el padre de la mentira. Él dice, él no puede hablar verdad, él habla mentira y cuando lo hace, de lo suyo habla. Es marcada la forma como procede el diablo, es engañando. Miren, no nos pongamos muy profundos. ¿Se acuerdan de Eva en el Edén, en el paraíso? ¿Aló? El diablo dijo, ¿qué les dijo Dios? Ella dijo, no, pues que no tomamos de ese árbol, porque ese árbol el Señor dijo que no. Dijo, ay, no, mentiras. Es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol se van a volver iguales a Él. Es lo que Él es un envidioso porque no quiere que ustedes sean iguales a Él. ¿Aló? Le sembró una mentira a Eva. Y Eva dijo, ay, sí, ¿será? Ay, pues ahora que lo veo, como usted me está diciendo, tiene razón. Uy, ese Dios sí es malo. Y comió, cayó. Y nos da risa, pero es que así somos nosotros. Así muchas veces el enemigo nos trae y nos trata de engañar. Y lo más triste es que le compramos las mentiras al enemigo. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, desde el Edén, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo diría buscando a quien engañar, buscando quien da, disculpen la expresión, papaya, para creerle sus maquinaciones y torcerle del buen camino, torcerle del propósito. Amén. Es muy estratégico, eso hay que admitírselo. Él es muy estratégico. Mire usted, yo no conozco la primera persona, y he conocido varias personas espirituales que me digan, anoche se me apareció el diablo con cuernos, con cacho y con un tridente y con una voz. Eso no va a ocurrir, eso nunca va a pasar, porque él anda disfrazado como un ángel de luz, dice la palabra. ¿Ha escuchado esa frase? ¿Ha escuchado ese texto? Dice, él anda disfrazado como ángel de luz. Es un lobo con piel de oveja. Entonces él no se va a presentar así todo feo, horrible como lo describe la Biblia, sino sutilmente se esconde, se camufla, se oculta en algunas enseñanzas. Usted que de pronto es estudioso, o los que son en casa estudiosos, la mayoría de las sectas, por no decir que todas las sectas, secta entendida como como torcer la enseñanza,
como una desviación de la enseñanza del Señor. La mayoría de las sectas nacieron de una persona que se dejó seducir y que se dejó engañar y que le comió el cuento a las artimañas del enemigo, y entonces empezó a enseñar otras cosas diferentes a las que dice la palabra. Eso es realmente una secta. Pero ¿cuál es el punto? Que nadie dice: vengan, congréguense en mi secta, en esta secta te quitaremos el dinero, en esta secta haremos de ti un arruinado. Nadie dice eso. Por el contrario, te dicen: compra esto, compra la medalla milagrosa del Espíritu Santo, compra agua del río de no sé dónde, compra la presencia, el aceite ungido de no sé quién. ¿Han visto esos programas de televisión? Y es para que tú pagues, es decir, te están engañando, porque Cristo ya pagó el precio por tu libertad, porque Cristo ya pagó el precio por tu prosperidad. Pero entonces tuercen, tergiversan, engañan las verdades espirituales que están en la palabra. Entonces él sí es estratégico. Él es estratégico. Mire, pasa, seguramente les ha pasado, que cuando tú más bajo de nota, más bajo espiritualmente, más cansado estás, es cuando más ataques tienes. Aló. Entonces estás fatigado, no has orado porque fuiste a la ciclovía o te tocó trasnochar en tu tercer turno en el trabajo, lo que sea, y estás cansado. Y en esos momentos es cuando más oración necesitas y es cuando más trampas se pone el enemigo, ¿verdad? Muy bien. Es estratégico, él es estratégico. Miren cómo actúa él. En el libro de Mateo capítulo 13 se narran dos parábolas muy importantes. Jesús, una parábola es una comparación, y él narra en capítulo 13 de Mateo la parábola del sembrador. Y dice que un hombre sale a sembrar a un campo y reparte semillas, tiende semillas, lanza semillas, y que una de esas semillas cayeron junto al camino. Le estoy explicando Mateo 3. Cayeron junto al camino, y dice el texto que luego de un tiempo vinieron los pájaros y se comieron las semillas. Es decir, que la semilla no pudo tener raíz porque se la arrebataron los pájaros. Luego Jesús mismo explica a sus amigos, les dice: mire, les voy a explicar la parábola del sembrador. Esos pájaros es el enemigo que quiere venir a robar la palabra que usted recibe. Y hoy día eso tiene mucha vigencia, porque usted está acá o está allá conectado en casa, juicioso, tomando notas, muy bien. Pero tan pronto sale, o incluso durante el mensaje que usted está escuchando, el enemigo va a querer robarle la palabra. El enemigo va a querer ponerle otros pensamientos. El enemigo va a querer poner: mañana festivo, ay, Dios mío, el martes tengo que pagar el impuesto del carro, la matrícula de los muchachos. Y aquí estamos diciendo verdades espirituales, pero su mente está blue. Aló. Entonces esos son pájaros, son distractores que quiere venir el enemigo para robarle la palabra. Porque como es estratégico, él sabe que si la palabra es atendida, recibida, escrita, apuntada, con ansiedad, con gozo, con alegría, esa palabra va a caer en terreno fértil y va a dar fruto. Es decir, va a echar raíces y luego va a dar fruto. Y cuando usted esté en un problema, en una situación, en una crisis, en una tentación, de ese depósito de donde está la palabra, de ese terreno donde está plantada la palabra, sale la alternativa para poder oponerse a las mentiras que el enemigo le dice. Luego en capítulo 13 de Mateo también él dice: ahora les voy a hablar de otra parábola, de otro ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña. Él les dice: como estamos hablando de sembradores, un día un hombre preparó su terreno y sembró en su campo trigo, pero de noche vino su enemigo, el enemigo del cultivador, y sembró en el mismo terreno cizaña. La cizaña es una maleza. La cizaña ahoga, le quita los recursos al trigo. Pero los que saben, un día lo predicamos acá, la cizaña es muy parecida al trigo. Es decir, cuando brotan las espigas, la cizaña también son como espigas, pero son espigas que no sirven para nada. Es decir, que a simple vista alguien que no es conocedor pues no sabe cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Mira, ayer les decía, a mí me piden el favor casi a diario o varias veces en la semana de que vaya a comprar lo del almuerzo. Y me dicen: compre papa sabanera. Y yo: ¿cuál es la sabanera? No, y yo llego allá porque la pastusa, la sabanera, a mí todas me parecen iguales. Pero ustedes que saben que la sabanera es diferente, que la pastusa es diferente. Yo llego allá y me dice: ¿me da una libra de papa? ¿De cuál? ¿Sabanera o pastusa? Ay, yo no sé. Y me toca devolverme. ¿Cuál es la sabanera? ¿La moradita o no sé?
el fruto de la lasaña, iba a decir, el fruto de la lasaña, el fruto de la cizaña es muy parecido al del trigo, al del verdadero. Pero para concluir esta parte de esa referencia a la parábola del trigo y la cizaña, Jesús les vuelve a explicar y les dice en algún momento, los campesinos, los cultivadores le dijeron al dueño, arrancamos el trigo y la cizaña, las arrancamos, quitamos la cizaña. Le dijo, no, es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Eso está en Mateo capítulo 3. Y en este contexto que estamos hablando, mi querido amigo, familia que me escucha, es necesario que esos pensamientos vengan a su mente para que usted pueda derrotarlos. Es decir, es casi normal, natural, obvio, que cuando usted recibe una palabra de aliento, de fuerza, de esperanza, de confianza, de fe, de inspiración, vengan pensamientos que le van a querer poner a usted todo lo contrario. Eso es normal. Esa es la estrategia que hoy estamos mostrando cómo actúa el enemigo. Es normal que el trigo y la cizaña crezcan juntos, pero a su debido tiempo saldrá a verdad cuál es el trigo y cuál es la cizaña. ¿Qué le quiero decir? Que es normal que usted piense esas cosas. Si usted no está poseído por el diablo, ¿cómo voy a pensar eso? Es que no, es casi normal, ese es su plan, es lo obvio que él hace. Pero la clave aquí es cuáles pensamientos usted deja anidar, cuáles pensamientos usted deja prosperar, cuáles pensamientos usted deja de verdad que marquen el comportamiento de su vida. Los de tristeza, los de derrota, los de depresión, los de muerte, los de poquito, los de escaso, los de embargo, los de ruina, o los pensamientos de abundancia, prosperidad, de bendición, de gozo, de alegría, de fe, de templanza que vienen de parte de la boca de nuestro Señor. Mire, le pongo ejemplos concretos de cómo puede eso verse reflejado. Escuchamos, estaba a la 1 de la tarde un día cualquiera, almorzando en su casa y pone el noticiero y hablan del virus, de este virus que nos tiene ahí, está vigente en este momento. Entonces usted empieza a ver que hay más de 1 millón de muertos en el planeta, que hay muchos miles en Colombia, y en vez de escuchar los recuperados, porque los recuperados son una cifra muy grande comparado con los contagiados, los recuperados e incluso los fallecidos, empieza una voz a usted a llegarle: te vas a contagiar y te van a hospitalizar y a cuidados intensivos vas a llegar y te vas a morir, y ¿quién va a cuidar a tu familia? No levante la mano, pero muchas veces a mí me ha pasado que yo ya me veo en la tumba, yo ya me veo en mi velorio, yo ya me veo así como ya terrible, y ya yo mismo reacciono: no, espere, ¿yo qué estoy pensando? ¿Aló? Muchas veces pasa lo mismo. De pronto tú estás en tu empresa y escuchas la frase recorte de personal, y tú ya te viste que te sacaron las cosas a la calle porque no pudiste pagar, que te van a embargar, que no vas a poder matricular a los niños el año entrante, que quién va a cuidar de ellos, que te va a tocar devolverte para Venezuela, que ya no vas a poderle enviar plática a tu familiar, y entonces se crea uno a veces unas películas tan raras, tan impresionantes. La principal semilla que el enemigo quiere poner en nuestras vidas es temor y desconfianza. Las principales semillas, ya le hablé de la principal arma que él tiene, que es ¿cuál? La mentira, muy bien. Pero las principales semillas que él quiere plantar en nuestros corazones es temor y desconfianza. Que tú sientas temor, que te sientas desprotegido ante una situación, ante un diagnóstico, ante un problema judicial, ante una palanca, alguien de influencia que te está hablando o que está diciendo algo de ti. Lo que el enemigo quiere es que tú tengas temor. El temor desconecta el corazón de la fe. El temor hace que tú te plantes en un terreno inestable. Por el contrario, la fe es la certeza de lo que esperas. Y también la desconfianza, que es también un sinónimo del temor. Que tú pienses que Dios no va a estar ahí contigo, que va a haber un momento donde tú vas a estar solo en la vida. Y la Biblia es clara diciendo que no hemos visto aún ni uno justo desamparado, ayúdeme, ni que su descendencia, es decir, sus hijos y sus nietos, mendiguen pan. Pero lo que quiere el enemigo es sembrarte duda, desconfianza y temor. Va a ocurrir, esas semillas se van a sembrar, pero es necesario que eso crezca para poderlo arrancar después. Es la conclusión de lo que estamos hablando del trigo y la cizaña. Bien, para avanzar,
todo esto tiene que ver, imagínense una película de espías, cualquiera que ella sea, James Bond, no sé, una película de así donde hay un héroe que va a rescatar, donde hay 45 personas fuertemente custodiadas y él va con un cuchillo. ¿Ha visto eso? Va en camiseta y con un cuchillo y así rescata a todo el mundo. Entonces esa persona de pronto llega antes de entrar a la fortaleza donde tienen secuestrada a su novia, a su amor de toda la vida, llega un momento donde hay como un terreno desocupado, pero él sabe, no sé cómo, no se sabe cómo, él se da cuenta que es un campo minado. ¿Ha visto películas así? Que a simple vista no se ve nada, pero de pronto él tiene a su amigo Rick, su compañero, que es el actor de reparto, y Rick camina y ¡pum! ¡Ay, se murió Rick! ¡Ah, campo minado! Y él se da cuenta y empieza a caminar sigilosamente. Lo mismo hace el enemigo. Todo esto que le estoy hablando, él lo que quiere es sembrar pequeñas minas. Él no se va a meter con grandes doctrinas y unas cosas. Él no trata a llegar a las verdades más profundas, sino llegar camufladamente, sembrar pequeñas minas, pequeñas semillas de desconfianza, para que cuando tengas un problema, una crisis, una situación, ¡pum!, estalles y venga depresión, y venga que se te bajan los triglicéridos, y venga que tú no puedes pagar y entonces empeñas las cosas. Es decir, que tú des a fruto las cosas que Él quiere que hagas. ¿Bien? ¿Por qué le digo que no es una guerra, sino una batalla? Recuerden que iniciamos diciendo que hay una herramienta muy poderosa que se llama guerra espiritual, pero que yo le aclaraba, y es el nombre de este mensaje, que es una batalla. Una guerra implica una confrontación. Imagínense una guerra de esas de película de la Primera, Segunda Guerra Mundial. Hay dos bandos. Están los alemanes contra los aliados, ¿sí? Hay dos bandos y cualquiera de ellos puede ganar. ¿Me sigue? En una guerra cualquiera de los dos puede ganar, por eso se llama una guerra. Por el contrario, una lucha hace referencia más a un contacto cuerpo a cuerpo. Jun, ven para acá, ven y eres famoso, 5 minutos de fama, ya no, mentiras. Una lucha, ven para acá, es más un contacto físico, un forcejeo, una llave, un golpe que yo le doy a la persona. ¿Me sigue? Es una guerra, son portaaviones, misiles, aviones bombardeando. Eso es una estrategia muy grande. Pero una lucha es así como cuerpo a cuerpo, como que yo lo saco, como que él me saca al aire, como un forcejeo. ¿Me sigue? Todos le van a Jun. ¿Por qué le hacen fuerza a Jun? Gracias, Jun. Hay una diferencia. ¿Y por qué digo eso? Es porque no es una guerra, porque Satanás ya fue derrotado. No es una guerra porque Satanás ya perdió esta batalla. No es una guerra porque ya el Señor ganó la victoria sobre el enemigo. Como no lo veo tan convencido, Primera de Corintios 15:57. Primera de Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí no dice para que triunfe, sino triunfando. Cuando Jesús el Viernes Santo de la Semana Santa se colgó allá, ese momento, y sobre todo cuando fue al infierno y al tercer día resucitó, proclamó la ganancia sobre el diablo, proclamó la victoria de esta guerra. Es decir, mi querido hermano, esta guerra ya está ganada. El diablo es un enemigo derrotado, el diablo es un enemigo vencido. Lo que pasa es que él quiere, bien, denle ese aplauso al Señor. El diablo es un ardido, porque él sabe que está derrotado, pero quiere llevarse consigo a las personas que más pueda engañar. Apocalipsis 12:11. Y Jun, Alba, María Paula, Felipe, Maricel le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Usted ya venció. Apocalipsis 12:11. Y ellos, Lighthouse, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de nuestro Señor Jesús. Por eso me atrevo a afirmar bíblicamente con estos argumentos que no es una guerra, es una lucha.
La guerra ya ha sido ganada. La guerra ya fue conquistada por el Señor. Estamos en contacto, ¿verdad? Estamos en sintonía. Es una lucha. Vaya conmigo al libro de Efesios. Efesios capítulo 6. Y lo voy a esperar porque es muy importante que usted llegue ahí. Efesios capítulo 6. Ubíquese en el versículo 12. Efesios 6:12. Dice, por favor ayúdeme cuando yo le pregunte. Porque no tenemos ¿qué? Lucha. Muy bien. Porque no tenemos guerra, no dice. Si fuera necesario que el cristiano entendiera que está en una guerra, diría porque no tenemos guerra. Pero lo que dice ahí es que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Gálatas 5:7. No se mueva de Efesios, téngale ahí un papelito o algo. Pero en Gálatas 5:7, ustedes, perdón, 5:17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Ahí está la lucha. Regáleme su atención aquí. Ahí está la lucha. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Ahí es la verdadera lucha espiritual. No se preocupe tanto por los gobernadores, las de las tinieblas, por Gog, Magog, por los espíritus que tienen las potestades, las regiones celestes. Ore por usted, ore por su situación, contrólese usted mismo, pídale a Dios que tome el control y Él va a mandar a sus ángeles y va a hacer todo el despliegue estratégico militar que usted necesita para recibir la bendición. A veces sí Señor, en el nombre de los del Monserrate y los ato, los encadeno, los ligo, los escuartizo, les hago una llave. Y eso no le corresponde a usted. Sí es cierto que nosotros debemos estar atentos. No ignoren las maquinaciones del diablo, pero veo mucha gente en internet, veo mucha gente que y dan mal testimonio. Entonces pueden ser muy valientes en un altar, pero son unos bebés ahí frente al pecado. Son unos, como la propaganda de inglés. No sé si alguien la ha visto. Una señora que llega al jefe y le dice, ¿usted habla inglés? Y son muy valientes en los negocios, pero muy gallinas en tratando las cosas individuales. Porque el deseo de la carne, Gálatas 5:17, es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Es decir, la lucha que usted todos los días tiene entre 5 minuticos más, 5 minuticos más, 5 minuticos más. Y el levantarse, el deber de levantarse a orar o si no a producir esa lucha. Es decir, usted quiere levantarse a orar, su espíritu quiere levantarse a orar, pero su carne, las cobijitas, los 4 tigres lo tienen muy abrazado. Entonces esa lucha es la verdadera confrontación. ¿Qué tenemos que hacer? Usted dirá, sabiamente, seguramente, dirá, bueno, ¿y entonces qué hago? Muchas veces culpamos al enemigo de las cosas que nosotros debemos asumir. Se lo dije al principio. Muchas veces, muchas personas le echan la culpa de una infidelidad matrimonial al espíritu de adulterio, en vez de reconocer que usted cayó con la vecina que en algún momento de debilidad usted no pudo controlar su carne. Muchas veces decimos, es que el espíritu de egoísmo me hizo hablar así y colocar eso en el grupo de la familia. Es que usted no pudo dominarse, no pudo dominar la lengua, no pudo controlar la ira que le generó alguna situación de pronto injusta. ¿Aló? Gálatas 5:19. Estamos en Gálatas, ¿no? Gálatas 5:19. Dice, y estamos en el fundamento de qué tengo que hacer. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas. Lo que le quiero decir es que, o lo que nos dice la palabra, es que no hay, muchos reprenden espíritu de envidia, espíritu de borrachera, espíritu de celos, cuando lo que tenemos que hacer es resistir las obras de la carne. No lo dije bien. Muchas veces reprendemos espíritus
pero no son espíritus, sino la manifestación de la naturaleza humana del hombre a través de la carne. Muchas veces excusamos nuestra verdadera responsabilidad de la falta de comunión, de la falta de oración, de la falta de intercesión, de la falta de búsqueda, de la falta de comunión, de la falta de adoración, y queremos echarle ese muerto al diablo y a sus demonios. Y lo que nos dice Gálatas es que miren rápidamente: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes no son espíritus, son frutos de la carne. Son frutos de la carne que nosotros necesitamos asumir. El principal terreno donde se desarrolla la lucha, espiritual es en la mente. El principal terreno donde se desarrolla la lucha espiritual es en la mente. Un espíritu diferente se da cuando tengo una mente resistente. ¿Lo dije bien? Un espíritu diferente se da cuando tengo una mente resistente. Una mente que resiste los argumentos del diablo. Una mente que identifica. ¿Han visto esas películas nuevamente de espías? Que tienen un aparato que tiene como un circulito y van así y ahí detectan la mina. ¿Aló? Y están así como una cosa como del espacio y están así, y entonces saben que ahí está la mina. Lo mismo, un espíritu diferente es la persona que está identifica, esto no es, la palabra no me dice eso, es un engaño, es una trampa, es una mentira, este negocio no es, esta relación no es el tiempo, no es la voluntad de Dios. E identificas las minas que el enemigo ha podido plantar. Segunda de Corintios 10:13. Segunda de Corintios 10:13. Estamos hablando de que el principal terreno donde se genera esta lucha es en la mente. Segunda de Corintios 10:13 dice: pues aunque andamos en la carne, ya lo vimos, no militamos según la carne. Es decir, yo sigo teniendo pereza, a mí me sigue dando sueño, a mí me sigue dando ganas de comer y comer y comer descontroladamente, pero yo no milito en eso, yo no me dejo dominar por eso. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Versículo 4 de segunda de Corintios 10. Porque las armas de nuestra milicia, no de nuestra guerra, sino de nuestra milicia, no son carnales. No es la cantaleta lo que va a cambiar al esposo. No es partirle la escoba al hijo adolescente en la espalda lo que va a hacer que él se corrija. Las armas de nuestra guerra no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces ahí es donde está la verdadera lucha. Es que usted identifique y dice: a mí me enseñaron que mi abuelito murió de cáncer, mi mamá murió de cáncer, entonces lo más probable es que a mí me lleve el bendito cáncer. ¿Aló? Yo he escuchado personas que han dicho eso. Uy, es que a mí me criaron que yo tengo que tener la sábila detrás de la puerta, la herradura, que me tengo que leer el chocolate, o que ahorita en diciembre tengo que sacar las maletas y darle 3 vueltas a la cuadra para que me vaya bien en el 2021. Son argumentos, son minas que han estado plantadas en nuestra mente y que hemos dejado anidar en nuestro corazón. Lo que aquí dice, la verdadera lucha es que nosotros tenemos que coger como un perro, ponga un perro rabioso, un pitbull, un doberman de esos así bien fuertes, rabiosos, así con baba. Usted lo coge y le pone un bozal a ese perro y le dice: Firulais, se sienta ahí. Y el perro dice: Firulais, quieto ahí, a ver, siéntese, para que demuestre quién tiene el control. Aló. Tristemente uno ve que no el perro, no el amo pasea al perro, sino el perro pasea a las personas. Uno los ve así detrás de Firulais. Pero es lo mismo, somos nosotros los que tenemos que identificar, y esa es su tarea, mi querido hermano, en casa también. Es su tarea identificar cuáles minas están en su mente plantadas que le llevan a tener frutos malos de la carne, como lo vimos. Y esas cosas que usted tiene ahí, como que usted no va a poder, que usted no va a levantar, que para usted no hay, que usted es pobrecito, que todos pueden tener pero usted no, que Colombia está mal, que usted nunca va a poder hacer, que cuando va a poder aprender inglés, que usted no es, que para usted. Aló.
Eso tiene que identificarlo y como dice acá, usted lo lleva cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Usted lo somete ese pensamiento y le dice, le ordena, obedece al Señor, porque el Señor dice que Él suplirá mis necesidades, etcétera, etcétera. La mejor guerra espiritual es someternos a Dios y resistir al enemigo. Esa es la mejor guerra espiritual. La verdadera lucha espiritual es que usted se someta a Dios y resista al enemigo. Libro de Santiago. Libro de Santiago. Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice: sométanse pues a Dios, reprendan al diablo. Si dice así, mire su texto. Sométase pues a Dios, reprendan al diablo y él huirá. ¿Qué dice? Resistan. Mire, Santiago 4:7 dice: sométase pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. No dice reprendan. Uy, pastor, ¿cómo así entonces no debo reprender? Es que necesitamos ser estrictos en lo que dice la palabra. A veces no es tanto y enviar el aceite y ungir y hacer y proclamar y pactar y desatar y hacer y reprender y reprender y reprender. Usted dirá, uy, pero Jesús reprendía. Claro que sí, pero usted nunca ve a Jesús desgastado, sudando. Oiga, no hemos podido con este. Uy, sí, terrible. Los discípulos sí se desgastaban y decían, oiga, no pudimos. No, viejo, es que esto sales con oración y ayuno. Esto sales con la presencia de Dios. Esto no es porque usted hable fuerte y tenga la voz gruesa. ¿Aló? Es porque usted ha resistido. ¿Qué significa resistir? Que aunque usted quiere hacer lo malo, la carne, usted doblega el animal, el perro rabioso, el firulais. Ahí viene autoridad espiritual. Ahí los demonios saben y tiemblan. Un día Pablo se encuentra con unas personas endemoniadas y empezó a hacer y Pablo llega ahí a la escena y empieza a confrontarlo y era porque otras personas estaban reprendiéndolo. Unas personas que seguramente no controlaron sus emociones, no controlaron al hombre interior. Y el punto es, eso está en el libro de Hechos, es que el demonio se les manifiesta y les dice: a Pablo conozco, a Jesús conozco, pero ustedes ¿quiénes son? Y los cogió y los aruñó y les dio 3 vueltas. Lo que quiero decir es que el que resiste tiene autoridad. El que resiste, obviamente, en esta guerra los demonios le tiemblan a Dios, pero Dios revelado en el corazón del hombre hacen que tú seas peligroso para las tinieblas. Dios desempacado en tu corazón, brindándote resistencia en medio de las circunstancias, hacen que tú seas un hombre, una mujer de autoridad, es decir, un espíritu diferente. Los demonios dicen: no, con esta señora Alba no nos podemos meter, no hay por dónde, no hay cómo meternos. Ella sabemos que es pecadora, pero es que es tan comprometida, tan entregada, tan dócil, tan humilde, tan sujeta a la voluntad de Dios que no nos toca irnos. ¿Aló? Por eso dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes. Dice el versículo 8 de Santiago 4: acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Conoce personas que un día están, aleluya, gloria a Dios, y a los 15 minutos están, ay, sí, pastor, no sé, ore por mí, por favor. Pues que están en un mismo día alegres y luego tristes. O en una misma semana publican, uy, like, no, belleza, belleza, belleza. Y al viernes están, ay, estoy solo, no tengo quien me cuide, no tengo. Uno dice, pero que si antier estaba bien, ¿qué pasó? Es doble ánimo. Y el doble ánimo, según Santiago 4:8, viene como consecuencia de estar contaminados de mundo. Ahí dice: purifiquen sus corazones. Algo no es puro porque está contaminado. Entonces el doble ánimo, es decir, si tú estás así un día y luego bajo, si tú eres bipolar, es porque estás contaminado de mundo. Es porque estás llenando tu vasija, estás alimentando a Firulais con pura carne para que él esté fuerte. ¿Aló? Final. La armadura de Dios. Usted y yo hemos sido dotados de una armadura. ¿Sabía usted eso, verdad? Vaya conmigo, Efesios 6. Efesios 6, y es el final. Efesios capítulo 6. Pero el punto aquí es la resistencia más que la contienda. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Me siguen? ¿Bien? Listo, muy bien. Efesios 6:10.
Por lo demás, o sea, entre otras cositas, por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos, fortaleceos, eso es resistencia en el Señor. Y en el poder de su fuerza, eso es resistencia. Vestíos pues con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. Eso es resistencia contra las acechanzas, es decir, los ataques del diablo. Versículo 13 de Efesios 6. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan estar, para que puedan resistir el día malo y acabando todo, estad firmes. Es como si uno no entendiera, es como si uno le dijera a un niño, la M con la A, ma, y la M con la A, ma. ¿Qué dice? Mamá. Muy bien, otra vez, la M con la A, ma. Entonces, en 3 versículos, fortaleza, resistencia, firmeza, firmeza y resistir. Es para que entendamos que la verdadera dimensión de la lucha espiritual que el Señor quiere que veamos es una lucha cuerpo a cuerpo, tú y esas manifestaciones o frutos de la carne. Estad pues, versículo 14, otra vez la M con la A. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza, es decir, como con un chaleco de justicia. Cálcense en los pies con el apresto del evangelio, como con las botas de la paz. Versículo 16, sobre todo tomen el escudo de la fe con el que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Tomen el yelmo es un casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Resumen de lo que acabamos de leer: verdad, justicia, evangelio, fe, salvación, palabra y oración. Esa es la dotación de la armadura de Dios. Es decir, usted está cubierto con los lomos con la verdad, su cuerpo con la coraza de la justicia, sus pies con las botas del evangelio, sus manos con el escudo de la fe, su cabeza con el casco de la salvación. Tiene en su otra mano una espada que es la palabra de Dios, y siempre de su boca tiene que salir oración. Esa es la verdadera armadura de Dios. Pero lo que le quiero decir, el punto, por eso hice énfasis, es que verdad, justicia, evangelio, fe, salvación, palabra y oración son frutos del Espíritu. Son manifestaciones que vienen como consecuencia de su contacto permanente con el Señor. Entonces, a veces de forma mística la gente dice: Señor, me pongo en el nombre de Jesús el casco y tomo en el nombre de Jesús el escudo y voy a la avanzada en el nombre de Jesús con la espada. Bien, si lo haces así, no está mal. Estás orando según Efesios, estaría bien. Pero mira que en este contexto que hemos hablado hoy, lo que tú debes interesarte en en el verdadero revestimiento de tu coraza es que tú estés preocupado por decir la verdad, por hacer la justicia, por compartir el evangelio, por tener fe, por estar seguro de tu salvación, por dar palabra y hacer oración. Esa es la verdadera armadura del Señor. ¿Cómo lo hacía Jesús? Usted puede ver en Mateo 4, como es el final, no vayamos allá, pero Mateo narra una escena de Hollywood, de verdad. La tentación de Jesús. Jesús llevaba 40 días con sus noches sin comer. Yo les confieso, yo duro 12 horas sin comer y me ven de mal genio. Si me quieren ver de mal genio, no me den comidita. Y mi hijo es igual y peor. Jesús llevaba 40 días con sus noches con hambre. Ay, es que era el Hijo de Dios, tenía hambre. Las tripitas de Jesús le hacían. Y en ese momento de su mayor debilidad le llega el tentador. ¿Sabe a qué? A ponerle minas, a plantarle verdades. Le dice: pues yo tengo comida. Es más, humíllese ante mí y vea todo lo que tengo para usted. Mentira, ¿cierto? Se entiende el plan. Él lo quería era engañar. Él le quería era plantar. Él quería era que Jesús reconociera que necesitaba algo de Satanás. ¿Y qué hizo Jesús? Ayúdeme, que yo sé que usted sabe. ¿Qué le dijo Jesús? Ay, ¿en serio? ¿Me va a dar todo eso? Uy, ¿y tiene jamón? Sí. Uy, ¿y tiene queso también? Uy, ¿será que lo hago? De rápido, pronto, fue en contra de esa mina diciéndole: escrito está, al Señor tu Dios no tentarás, a Él solo servirás y solo a Él te humillarás. Eso era como 2 espadachines. El uno venía a plantarle la semilla y es de escrito está.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y no es solamente recitar las citas bíblicas, porque conozco gente que sabe muchísima Biblia, sabe más que yo, muchísimos de ustedes, seguramente muchos saben mucha Biblia. No es la mucha Biblia que sabes, es la cantidad de Biblia que ha penetrado tu corazón y que ha echado raíces en tu vida para que cuando venga el enemigo a engañarte con sus mentiras, tú le digas: escrito está, yo soy hijo de Dios, no practico el pecado y por eso el diablo no me toca. Por eso escrito está que aunque comiere cosa mortífera, el Señor me guardará. Escrito está que estoy bajo el amparo del Altísimo y estoy morando bajo la sombra del Omnipotente. Escrito está que a mi lado caerán 1000, a mi otro lado caerán 10,000, mas a mí no me tocará. Escrito está que Él estaba en favor de sus hijos. Por eso, mi querido hermano, es tan importante que para tener un espíritu diferente tú conozcas la Biblia. Que tú pases tiempo estudiando la Biblia, no solo leyéndola, sino como una vaquita, rumiando, masticándola, siendo un espíritu diferente. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, yo le meteré en la tierra y se la daré por posesión a él y a su descendencia. Wow, ahí podemos estar un mes y llevamos más de un mes hablando de eso. ¿Me sigue? Por eso es tan importante. Si tú no conoces la Biblia, vas a ir a la guerra diciendo: véngase, venga. ¿Ha visto gente que pelea así? Téngame, mi amor, téngame, y nadie lo está teniendo. Es un perro rabioso. Téngame, porque de las aguas mansas, ayúdeme, líbrame, Señor. Hay algunos calladitos, gafufitos, que no dicen nada, pero cuando se la sacan, ¡pum, pum, pum! Y el otro queda ahí. Bien, porque no es lo mucho, no es la mucha palabrería. De hecho, Jesús lo enseñaba así. Bien. Tócalo más, Señor, tócalo. Bien, incline su rostro, por favor, y orémosle al Señor. Orémosle al Señor. Padre, gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, maravilloso Señor, por tu iglesia. Yo creo que la iglesia recibe tu palabra con gozo, con alegría, con disposición, con hambre. Porque también escrito está que bienaventurados son cuando reconocemos nuestra necesidad espiritual, es decir, cuando tenemos hambre. Escrito está que ellos serán saciados. Señor, el que hoy ha recibido con hambre la palabra, es decir, yo quiero más, mi espíritu necesita la palabra, Señor, hoy tú los alimentas. Padre, hoy te pedimos perdón porque le hemos delegado responsabilidades al diablo que no son de él sino nuestras. Hoy hemos culpado al diablo de la cantaleta y de la ira y la rabia, cuando yo entiendo a la luz de tu palabra que soy yo el que no me he controlado. Te pido, Dios mío, que me ayudes a no ignorar cómo trabaja el enemigo, pero también a ser más astuto que él, Señor, sabiendo, Dios, que ya gané la guerra, Dios, que es una guerra donde él ya está derrotado, pero donde yo estoy llamado a tener una lucha con mis bajas pasiones, con mi carne. Señor, hoy queremos que nos ayudes a través de tu Santo Espíritu a andar en verdad, a caminar en justicia, a compartir el Evangelio, a tener fe, Señor, a estar seguro de la salvación, a orar con la palabra y a no dejar de interceder, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.